Gracias. Entonces daremos inicio al segundo bloque del día de hoy en las jornadas. Vamos a contar inicialmente con la presencia de Octavio García de la Universidad de Costa Rica con la conferencia Escepticismo respecto a la filosofía, el desafío del testimonio. Posteriormente será el turno de Luis Enrique Mata, Spinoza de regreso a la caverna, acerca de la relación del sabio spinociano con el vulgo. Y finalmente tendremos a Luis Ángel Mesa Chavarría con Produce conocimiento a la filosofía, un análisis de la epistemología del desacuerdo filosófico. Entonces le damos la palabra a Octavio García por 20 minutos cada una de las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a los profesores y al Instituto de Investigaciones Filosóficas por dar los espacios para difundir las investigaciones filosóficas que hacen costarricenses acá en Costa Rica y también en otros lugares, como los otros colegas anteriores. Entonces, bueno, voy a compartir con ustedes ya la pantalla para ir de una vez aquí a la presentación. Bueno, ese es el tema de el título, perdón, de mi presentación, escepticismo respecto a la filosofía, el desafío del desacuerdo. Para contextualizar un poco esta discusión del testimonio, en contra, digamos, el desafío del testimonio en contra de la filosofía, la producción de conocimiento filosófico, primero yo quería llamar la atención aquí, digamos, si ustedes van a los textos de estos autores fundamentales de la modernidad, Descartes, Locke, Hume y Kant, ustedes se van a encontrar que en los prólogos de todos los textos importantes de ellos, siempre hay una mención al desacuerdo. Sin embargo, no hubo un desarrollo de ese problema en los textos de ellos. Y después, ahora, digamos, al comienzo del siglo XXI, vamos a ver una explosión de literatura sobre la epistemología del desacuerdo, sobre los problemas metodológicos que enfrenta la filosofía y que tratan, digamos, de extraer conclusiones escépticas respecto a la filosofía. Entonces, primero tenemos la epistemología del desacuerdo, que básicamente dice que debido a que hay un desacuerdo total entre los filósofos, es imposible decir que los filósofos producen conocimiento. Luego tenemos un problema de método o de métodos, que sería la incapacidad de los filósofos de establecer cuáles son los métodos o el método para producir conocimiento filosófico. Y finalmente otro problema que veo aquí también es que es un hecho filosófico. Si bien sabemos que una proposición es verdadera cuando apunta hacia un estado de cosas, no sabemos realmente qué es un estado de cosas filosófico. O sea, no sabemos qué es un hecho filosófico y cómo satisfacer la interpretación de las proposiciones filosóficas. Entonces, yo voy a proponer otro problema para la filosofía y voy a desafiar la pretensión filosófica de producir conocimiento. Entonces, esta es mi pregunta. ¿El testimonio de los filósofos nos da razones para creer en teorías filosóficas? Y bueno, esta es la tesis que yo voy a defender aquí. Tenemos buenas razones para ser escépticos respecto a la posibilidad del conocimiento filosófico. ¿Por qué? Este es el argumento que yo voy a trabajar, es solamente un argumento central, digamos. Entonces, el conocimiento filosófico tiene como única fuente de evidencia el testimonio filosófico. Si tenemos conocimiento filosófico, entonces hay por lo menos una instancia de testimonio filosófico que justifica el conocimiento filosófico. Sin embargo, es falso que hay por lo menos una instancia de testimonio filosófico que justifica el conocimiento filosófico. Entonces no tenemos conocimiento filosófico. Ahora voy a explicar cómo funciona este argumento y lo que voy a defender. Entonces, ¿cómo funciona este argumento? Bueno, el argumento funciona así. Yo no me intereso con meterme, digamos, con la verdad de las proposiciones filosóficas ni con la actitud proposicional de las creencias filosóficas, sino que me interesa es la justificación. O sea, mi argumento se encarga de, ¿cómo decirlo? Se encarga de bloquear la capacidad que tenemos de justificar nuestras creencias filosóficas. Entonces, esto va a producir un tipo de escepticismo que es local, es decir, solo se refiere a proposiciones filosóficas, o sea, no es un escepticismo global. Y otra cosa importante de este argumento y de cómo funciona es que no requiere de escenarios escépticos remotos. Cuando me refiero a escenarios escépticos remotos,
Me refiero, por ejemplo, a los genios malignos de Descartes o a los cerebros en la bañera de la literatura más reciente en filosofía, sino que tiene que ver simplemente con el testimonio y con las capacidades, por decirlo así, epistémicas del testimonio filosófico. Entonces, van a ver que yo tengo que sostener primero que el conocimiento filosófico tiene como única base evidencial el testimonio filosófico. Esto es lo primero que yo tengo que defender. Luego voy a argumentar que es falso, que hay por lo menos una instancia de este testimonio que justifica nuestro conocimiento filosófico. Y finalmente, bueno, voy a responder algunas objeciones que yo me planteé, obviamente la más obvia, sí, clara, la de autorrefutación, y el argumento de autosuficiencia, que ese yo lo llamo así. Entonces, preliminares. Esto es como para tener claro con qué vamos a trabajar de aquí en adelante, ¿verdad? Ya está el argumento, ya está cómo funciona el argumento, qué hace, y también está la estrategia que voy a utilizar. Entonces, bueno, primero, evidencia. La evidencia es aquello que incrementa la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera. Entonces, cuando eso digamos, pongámoslo que es una actitud proposicional, aumenta la probabilidad de que una hipótesis sea verdadera, entonces eso nos da razones para creer que una hipótesis es verdadera, nos da razones epistémicas en este caso. Y el testimonio, esto es interesante, esto es como lo reciente de la literatura en epistemología social, el testimonio funciona como evidencia, y si ustedes lo ven, mucho de nuestro conocimiento tiene como evidencia el testimonio realmente. O sea, por ejemplo, nuestro conocimiento de la historia, nuestro conocimiento de la arqueología, nuestro conocimiento de la física, realmente las personas, digamos, me imagino que Leibniz sí, pero muchas personas no tienen acceso a todo ese conocimiento por sí mismas, sino que tienen acceso a ese conocimiento debido a que recibieron el testimonio de un experto que les daba a ellos una justificación para tener esa creencia. Entonces, si esto funciona así, el testimonio nos da razones epistémicas para creer que una hipótesis es verdadera, es decir, el testimonio es un tipo de evidencia. Ahora, ¿qué es un testimonio filosófico? Aquí, digamos, esto yo me podría meter en un gran problema, pero lo puse así básico. El testimonio filosófico es aquel que transmite un contenido filosófico P. Y ahí ustedes pueden en P poner lo que quieran, ¿verdad? Y bueno, el conocimiento filosófico, aquí yo lo voy a entender con una estructura así bien simple, una estructura, por decirlo así, conceptual como tradicional, que sería una creencia verdadera y justificada de un hecho filosófico P. Ahora vean que yo solamente estoy metiéndome, digamos, aquí en esta ponencia con la justificación. O sea, hasta podrían ser verdaderas, y digamos, eso no interesa, porque si el problema es la justificación, entonces no podemos decir que tenemos conocimiento filosófico. Sería, digamos, como por suerte, que alguien tuviera una creencia filosófica verdadera. Y eso es problemático. Ahora, ¿es el testimonio la única evidencia para el conocimiento filosófico? El conocimiento filosófico tiene como una base evidencial el testimonio filosófico, pues la base evidencial del conocimiento filosófico no se reduce a la memoria, a la percepción y a la inferencia. Entonces aquí yo estoy trabajando con estos tres elementos que son fuentes básicas de justificación. Entonces, ¿por qué la memoria no funciona como una, bueno, Platón diría que sí, pero ¿por qué la memoria no funciona como una fuente de justificación para las creencias filosóficas? Porque no existe en la memoria, por ejemplo, un recuerdo de la idea de la belleza, por decirlo así, que es el tipo de evidencia que utiliza Platón para producir, digamos, su filosofía. La sensopercepción, aquí también, digamos, no tenemos acceso a vía sensopercepción a proposiciones filosóficas, por ejemplo, que, no sé, que los nombres propios son designadores rígidos. No tenemos acceso, digamos, de sensopercepción a ese tipo de información. Y bueno, la inferencia, obviamente la inferencia juega un papel fundamental en la filosofía, pero requiere de algo más que la mera inferencia. O sea, requiere por lo menos un elemento, digamos, es decir, que tiene que tener premisas verdaderas, y vemos que esas premisas verdaderas no pueden ser ofrecidas ni por la memoria y la sensopercepción. Entonces ahí también tenemos un problema de que parece que estos tres elementos, que son las fuentes básicas, no nos dan una base evidencial para nuestro conocimiento filosófico. Entonces aquí yo asumo, digamos, la epistemología del testimonio,
Y apunto que la base evidencial del conocimiento filosófico se reduce al testimonio filosófico en la forma de libros, artículos, discursos y cartas. O sea, cuando usted produce o se enfrenta a un problema filosófico, normalmente usted entra en un contexto en donde hay un conjunto de personas que dan un testimonio filosófico sobre ese problema. Entonces ahí, digamos, podemos, cualquier discusión filosófica, no sé, el realismo respecto a los números y el ficcionalismo, y vemos ahí, digamos, que no hay un acceso directo de las personas a estas realidades filosóficas o hechos filosóficos, que es más problemático todavía, sino que se da a través solamente del testimonio. Ahora, el testimonio filosófico es capaz de justificar el conocimiento filosófico. Y aquí son los dos argumentos que yo creo que tiran la capacidad, o sea, la sacan la capacidad de la capacidad de justificación que puede tener el testimonio filosófico. Primero, el argumento de la falta de contexto. El testimonio, como todo tipo de evidencia, requiere de un fondo de información para ser capaz de justificar el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me están oyendo? Sí. Es que está aquí, me salió una alerta. Sí. Ok. El testimonio requiere de un fondo de información para ser capaz de justificar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo, yo hago observaciones en el mundo antiguo, con Aristóteles, voy a hacer observaciones, y sacamos la conclusión de que el cielo es fijo, o sea, que hay una diferencia cualitativa entre el mundo sublunar y el mundo ultralunar, la evidencia que tenemos en ese momento y el fondo, por decirlo así, de información que tiene Aristóteles, le permiten justificar, justificar esa creencia que el cielo es fijo y que hay una diferencia cualitativa entre mundo sublunar y mundo ultralunar. En cambio, si esa observación yo la hago en este momento, yo no puedo sacar esa conclusión, porque yo tengo un fondo de información que va en contra de esa evidencia, o sea, que me dice que esa evidencia yo no puedo, digamos, utilizarla y que no va a justificar, digamos, mi creencia en ese momento. Entonces, mi punto aquí es que el testimonio filosófico parece que no tiene un contexto o una información de fondo en donde ella pueda tener tracción, o sea, donde ese testimonio pueda tener una tracción que le permita justificar una teoría filosófica. Entonces, por ejemplo, Platón se inventa este problema de la diferencia, digamos, entre lo real y otra cosa más real todavía, que serían las ideas, y todavía lo estamos discutiendo. Hace como 3 años salió una encuesta que le hicieron a filósofos alrededor del mundo, que hicieron field papers, y aparece ahí que el platonismo, digamos, respecto a los números, o sea, el realismo respecto a los números, todavía es una tendencia y está dividido como en el 50% a favor del platonismo y el 50% a favor de otras teorías. Entonces, o sea, la capacidad de esos problemas de subsistir y de esas teorías de subsistir, yo creo que tienen que ver con que no hay un fondo no filosófico que le dé tracción y que termine de justificar esas creencias, sino que se mantienen ahí como, por decirlo así, como patinando, ¿verdad? Se mantienen ahí flotando, digamos, como decirlo así, en un éter epistémico y nunca llegan como a tener fuerza justificativa. Y luego está el otro argumento, que es el argumento de la falta de razones preferenciales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo adquiero el testimonio de un experto, eh, ese testimonio me va a proveer de un conjunto de razones epistémicas para creer lo que dice ese experto. O sea, yo tengo que respetar, por decirlo así, lo que dice ese experto y yo tengo que bloquear las razones que yo tenía digamos, me hacían tener una creencia justificada en otra cosa. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo unas ideas muy extrañas sobre física cuántica, que tienen que ver con la teletransportación de personas o tiene que ver con, no sé, con que las cosas que yo quiero van a pasar si las pienso, etc. Entonces, cuando viene un experto en física cuántica y me dice, no, eso no funciona así, funciona de tal y tal forma, entonces yo tengo que retirar, digamos, obviamente no es así, digamos, idealmente funciona así, ¿verdad? Yo tengo que retirar mis creencias y asumir las creencias del experto. Entonces, pasan dos cosas en ese proceso. El testimonio de expertos provee creencias verdaderas y evita creencias falsas. Y las razones epistémicas proveídas por el testimonio experto no son comparadas
con nuestras razones epistémicas existentes. Esas son dos condiciones que tiene el testimonio experto para bloquear las creencias que yo tengo y para que yo tenga que, por decirlo así, ¿cómo lo puedo decir? Para que yo tenga que doblarme digamos, al testimonio del experto. Entonces, lo que pasa ahí es que la filosofía no cumple con esos dos criterios. Porque, por ejemplo, el testimonio de expertos provee creencias verdaderas, evita las creencias falsas. Eso es muy discutible respecto a la filosofía. Por ejemplo, si alguien llega y un realista sobre las propiedades normativas me dice, no, es que usted tiene que hacer esto porque existen propiedades normativas, uno dice, bueno, no, ni siquiera le tomo el dato, por decirlo así, no me interesa y yo sigo viviendo mi vida y no tengo que subsumirme, digamos, a ese criterio experto de ese filósofo. Por otro lado, las razones epistémicas prohibidas por el testimonio experto, realmente cuando un filósofo propone esos tipos de teorías, sí son comparadas, o sea que ellas no tienen esa fuerza que tiene el testimonio de un experto y sí son comparadas. Por ejemplo, un antinatalista, que es esta teoría que es moralmente incorrecto tener hijos biológicos, le dice a una persona, no, es que usted no puede tener hijos biológicos, por tales y tales razones. La persona no bloquea otras razones que ella tiene, por ejemplo, que quiere tener una familia, que eso le va a traer felicidad, etcétera, 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 y no va a asumir, o sea, siempre va a haber una comparación. Entonces parece que la filosofía no cumple con esos dos criterios y eso nos indica que la filosofía no ofrece ese criterio experto y no nos da razones epistémicas preferenciales que anulan otras creencias existentes y por lo tanto parece que no justifican el conocimiento, no tienen fuerza para justificar el conocimiento filosófico. Entonces, aquí vamos a llegar a un dilema. O el conocimiento filosófico no tiene base evidencial, pues si el testimonio filosófico no justifica, entonces no es evidencia, o sea que estaríamos sin una base de evidencia, simplemente haciendo filosofía así como en el aire, o la filosofía tiene una base evidencial, pero esta no tiene la capacidad de justificar el conocimiento filosófico. En cualquier caso, la conclusión es terrible para la filosofía porque a pesar de tener la base no es suficiente. Y también podría no tenerla, ¿verdad? Porque realmente el testimonio no está justificando absolutamente nada, el testimonio filosófico. Entonces, las objeciones a las que me puedo enfrentar, digamos, obviamente la más clara, sí, la autorrefutación. Entonces, bueno, ¿para qué usted viene a hablar aquí si todo esto es, no tiene justificación para venir a decirlo? Bueno, yo creo, primero que todo, que esto es importante. Primero, yo no pretendo ofrecer aquí que esto sea así una creencia verdadera justificada. A mí me parece que son opciones interesantes, digamos, la filosofía es como un mapa, ¿verdad? Ofrece como un mapa de opciones interesantes, de cosas en las que podríamos pensar y caminos. Y no pretende ofrecer justificación. Y esa pregunta también supone ya el paradigma cognitivo de la filosofía, o sea, ya supone que sí hay un conocimiento filosófico, cosa que yo estoy rechazando obviamente. Y bueno, también este tipo de escepticismo es pirrónico. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sostengo que yo esté justificado para decir que la única posición justificada respecto a las proposiciones filosóficas es el escepticismo. O sea, que yo incluso sobre eso, yo estoy suspendiendo el juicio. O sea, tampoco me estoy comprometiendo con la teoría según la cual la justificación, este, digamos, no me estoy comprometiendo con la idea de que yo estoy justificado en decir esto aquí, ¿verdad? Y bueno, otra cosa importante para responder a esta objeción, obviamente, de la autorrefutación, que esto sirve, digamos, para repensar otras opciones, otras finalidades que podría tener la filosofía y que tal vez se han visto un poco, ¿cómo decirlo? Este, como olvidadas o dejadas atrás, digamos, en un inicio de la filosofía que tenía un carácter más terapéutico, tenía tal vez hasta un carácter más legal, y bueno, eso quedó atrás y mi teoría es como que hubo una confusión ahí entre lo que era filosofía y ciencia y al final la confusión se llegó hasta la modernidad y bueno, ahí Kant trató de separar las cosas, pero seguimos en este dilema. Y vamos a ver, esto es importante porque a mí me parece que hay que ser crítico
respecto a nuestras credenciales epistémicas. ¿Por qué? Porque nosotros legamos, así tenemos un legado como kantiano de que no, el filósofo está en la base del conocimiento y el filósofo es el que dice quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la verdad, y es como ¿cómo es la imagen que él utiliza? El tribunal de la razón, el filósofo. Y a mí me parece que es muy discutible que la filosofía produzca conocimiento por las razones que estoy ofreciendo aquí, también por otras razones que tal vez vamos a ver más adelante con el compañero que va a hablar sobre el desacuerdo. Entonces, la otra pregunta es que ¿para qué hice esta presentación? Si no es una cuestión justificada. Entonces, bueno, es eso, ¿verdad? Repasar o repensar, perdón, la finalidad de la filosofía y ser críticos. O sea, pensar qué estamos haciendo en filosofía y explorar otros lugares. Y bueno, la conclusión, deberíamos repensar el papel del testimonio filosófico, o sea, ¿para qué sirve realmente el testimonio filosófico? Porque obviamente damos testimonio filosófico, pero si no tiene un valor epistémico, él debe funcionar de alguna forma, porque todavía nos sentimos inclinados, y vean que esto no quiere decir que estemos justificados, nos sentimos inclinados hacia las proposiciones filosóficas. Entonces hay gente, no sé, que le gusta el realismo sobre los números, o hay gente que le gusta el escepticismo, por ejemplo, a mí me gusta el escepticismo y así, ¿verdad? Entonces deberíamos repensar cuál es el efecto que tienen el testimonio filosófico sobre los filósofos y también sobre las personas que no son filósofos. Y bueno, la otra conclusión es que deberíamos ser escépticos respecto a la posibilidad de conocimiento filosófico. Y bueno, lo principal es que deberíamos repensar el papel de la filosofía. Entonces serían las tres conclusiones. Y esta es la bibliografía. Si no, yo se las puedo pasar ahí también si me hablan, yo les se las paso. Y bueno, gracias. Esa sería mi presentación. Muchas gracias, Octavio. Entonces, le damos la palabra a Luis Enrique Mata con la siguiente presentación. Buenas tardes a todos, muchas gracias por esta posibilidad. Mi presentación se titula Espinosa en la caverna, acerca de la relación del sabio con el vulgo. Después de leer la alegoría de la caverna, descrita por Platón en el libro séptimo de la República, uno de los problemas que saltan a la vista corresponde al comportamiento del sabio iluminado, quien ascendió y salió de las sombras hacia la luz y ahora tiene conocimiento de la idea del bien. Pero cuando regresa a la caverna y se relaciona con quienes siguen atados en la oscuridad, sin conocer otra cosa que no sean las falsas sombras a las que toman como verdaderas y por tanto por todo lo que existe. El mismo Platón se dio cuenta de esta dificultad y admite que si este sabio iluminado, cuando regresa a la caverna, le revela todo lo que vio al salir, probablemente será causa de burla. Y más aún, si intenta liberarlos y desatarlos, de seguro lo matarían para conservar esa posición de ataduras. El cometido de esta ponencia entonces es abordar el problema del regreso a la caverna, pero desde la perspectiva de la filosofía de Spinoza, pues el problema de la relación y comunicación del sabio con el vulgo se encuentra presente no solamente en la obra escrita de Spinoza, sino también en la propia vida de nuestro filósofo, como la atestigua, por ejemplo, su excomunión de la comunidad judía, así como la persecución que sufrió posteriormente. Para ello, en primer lugar, se planteará de seguido más detalladamente el problema del regreso a la caverna, pero en términos espinocianos. En segundo lugar, se presentará una tipología de los individuos involucrados en esta relación, es decir, en general del sabio y del vulgo, y finalmente se analizan las posibilidades de relación del sabio con el vulgo. Pasemos entonces a la descripción del problema en términos espinocianos. En el caso de la filosofía espinociana, nos encontramos ante un sabio que ha salido de la caverna, ha obtenido el conocimiento adecuado de Dios o la naturaleza, como quieran denominarlo, y ahora se dirige por medio de la razón. Además, entiende que la finalidad de las escrituras es enseñar la verdadera felicidad o el camino de salvación. Sin embargo, este personaje no se encuentra solo y no puede ignorar la existencia del vulgo, que se encuentra representado por medio de aquellos que dirigen su vida conforme a la imaginación y que son dominados por parte de los teólogos y de los gobernantes, quienes buscan imponer sus prejuicios valiéndose del miedo y la esperanza con que se maneja el vulgo. Si tratamos de adecuar las imágenes presentadas por Platón en la alegoría, tenemos clara la figura del sabio que salió de la caverna y luego regresa. En el caso del vulgo, estos son o somos todos los demás. Sin embargo, no se trata de un grupo uniforme.
aquí se presenta cierta variedad. En primer lugar, tenemos a los que podríamos denominar como el vulgo raso, es decir, aquellos que no son ni teólogos ni gobernantes. Estos serían los que están atados y solamente conocen las sombras que los otros le enseñan. En segundo lugar, estarían los titiriteros, que en Spinoza podríamos representarlos como por los teólogos y los gobernantes manipuladores. Sin embargo, también tenemos un tercer grupo en el vulgo, que no se me ocurrió propiamente un paralelismo específico en la alegoría de Platón, pero podríamos decir que son unos tipos que creen haber salido o conocido a Dios. Son muy escandalosos, pero en realidad nunca han dejado de ver las sombras y los signos, sino que por el contrario, más bien los padecen con una gran vivacidad. Entonces, el problema es cómo se van a comunicar y relacionar el sabio y esta variedad de individuos. Ahora bien, una precisión preliminar es que se debe tener presente que en Spinoza estas categorías no funcionarían de manera tan rígida, en el sentido de que, por ejemplo, por el hecho de que alguien logre alcanzar el conocimiento del segundo o tercer género, no quiere decir que se quedará allí permanentemente, se trata de un constante ejercicio. No es simplemente alcanzar la cima y quedarse en ese lugar. De igual modo, tampoco los dominados por la imaginación están necesariamente condenados a permanecer en ese estado. Hay diferentes esfuerzos de la razón según las pasiones tristes o alegres que se padezcan, que podrían llevarlos incluso al segundo y tercer género de conocimiento. Pasemos ahora a ver una subclasificación más específica de esos individuos que se relacionan en la caverna. En las primeras líneas del Tratado Teológico Político se encuentra una distinción fundamental entre dos tipos de individuos y se corresponde con el modo de conocer por el que estos se rigen. Están aquellos que conducen su vida de acuerdo con un criterio firme y los que, por el contrario, lo hacen por medio de la fortuna. Los primeros son los que denominamos sabios. Tal vez no sea el término más adecuado, pero no se me ocurrió otro mejor. Y a los segundos se trata del vulgo. La implicación inmediata es que el tipo de conocimiento por medio del cual los hombres rigen su vida determinará la clase de bienes que buscarán y por ende la certeza o incerteza de conseguirlos. Sin embargo, hay algunos aspectos particulares en cada uno de estos. El sabio, en primer lugar, para los efectos de esa ponencia, no se dividió, por ejemplo, el que conoce según el segundo o tercer género de conocimiento, que en el Tratado Teológico Político aparece representado por las figuras de Moisés y de Jesús, respectivamente. Sin embargo, en ambos casos se trata de individuos que llevan su vida conforme a un criterio firme. Asimismo, como ya mencioné, estos habrían comprendido la verdadera finalidad de las Sagradas Escrituras y de las imágenes que allí se utilizan por parte de los profetas. En relación con la tipología del vulgo, en general, esos se dedicarán a la búsqueda de toda clase de bienes inciertos propios de la fortuna, llevándolos inevitablemente a fluctuar entre el miedo y la esperanza, mostrándose la mayor parte de ellos como sumamente propensos a creer en cualquier cosa. Dicha fluctuación hace que estos hombres sean presa fácil de la superstición y acepten como verdadero todo lo que imaginan que los acerca a la consecución de los bienes buscados. Otra característica del vulgo es que su modo de conocimiento es el imaginario, el cual se forma a partir de las cosas singulares que se representan por medio de los sentidos, de modo mutilado, confuso y sin orden respecto del entendimiento, según se dice en el escolio segundo de la proposición 40 de la segunda parte de la Ética. Este tipo de conocimiento nos conduce necesariamente a padecer y ser causa inadecuada de las acciones. En el Tratado Teológico Político, este sería como el tipo de conocimiento propio de los profetas, son como los imaginativos por excelencia, aunque también se encuentran sometidos a él los teólogos, los gobernantes y los gobernados. Ahora bien, antes de pasar a ver cada uno de estos tipos de individuos por separado, es menester resaltar otra subclasificación que ya había mencionado, y es que Spinoza sitúa a aquellos a quienes la fortuna les ha permitido, alcanzar los bienes buscados, lo que haría que eso se vuelvan jactanciosos y engreídos, de ahí que, producto de ese conocimiento, desprecien cualquier tipo de conocimiento que no sea el que fortalezca su orgullo o aumente el caudal de sus bienes.
Esto se adecua a la definición de soberbia que aparece en el escolio de la proposición 26 de la tercera parte. Por otra parte, están los que, por el contrario, se han visto perjudicados por el curso causal de los acontecimientos y se les dificulta en mayor medida alcanzar los bienes deseados. De modo que, debido a esa situación precaria en la que se encuentran, se ven imposibilitados de llegar a tener un criterio firme. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos, se trata de gente que es propensa a caer en la superstición, porque unos desean conservar y aumentar sus bienes y los otros salir de la situación complicada. El vulgo lo subdividí en, primero, el vulgo titiritero. En esta categoría incluimos a aquellos que tienen el máximo interés en mantener engañados y controlados a los hombres mediante el miedo. Y se incluye tanto a los teólogos como a los gobernantes. La característica fundamental es precisamente ese interés en mantener encadenado al vulgo raso. En el caso de los profetas, en el capítulo 2 del Tratado Teológico Político, Spinoza afirma que la certeza que estos extraían de los signos no era matemática, sino solamente moral. Asimismo, esos signos cumplían la función de persuadirlos y siempre se les presentaron según las opiniones y capacidades que cada uno de ellos tenía. Por ese motivo, la revelación era tan variable y de un profeta a otro, pues dependía de la disposición de su temperamento corporal y de su imaginación. Un problema fundamental que Spinoza resalta es la creencia de que se debe entender a Dios del mismo modo en que lo hicieron los profetas con su imaginación, como ya vimos, lo entendieron de maneras muy diferentes, ya que esto conduce a que la religión se convierta en un instrumento perfecto para dominar al vulgo, pues estos son muy proclives a la superstición. De este modo, los intérpretes oficiales de las Sagradas Escrituras utilizan los relatos de los profetas, plagados de elementos imaginarios y persuasivos, para justificar sus propias invenciones, disfrazándolas como si fueran la palabra de Dios y así forzando a los demás a que se adscriban a estas. De lo contrario, se les amenaza con toda clase de castigos que inspiren miedo. Lo anterior no es exclusivo del ámbito religioso, sino que también se puede trasladar al ámbito político. Finalmente, en relación con el vulgo raso, en esta categoría incluimos a aquellos que simplemente se rigen por un conocimiento incierto e imaginario. Pueden ser tanto afortunados como desafortunados. Y esa buena o mala fortuna, como ya vimos, les impide llevar a cabo esfuerzos de la razón para acceder a un conocimiento de segundo género y empezar a conocer nociones comunes. Ahora bien, pasemos a las diferentes opciones que tiene el sabio para relacionarse con el vulgo. La primera posibilidad que se presenta es la del aislamiento. Sería algo así como subir a la caverna y quedarse permanentemente ahí disfrutando de la luz y de todas esas maravillas que narra Platón en la República. De este modo, se evitarían un montón de problemas que surgen como consecuencia de la relación con una masa de individuos llenos de pasiones fluctuantes. Sin embargo, en Spinoza esta opción se debe descartar, pues el filósofo reconoce la necesidad de la convivencia y colaboración entre los individuos. En el Tratado Teológico Político indica que el estado de naturaleza es un estado de absoluta individualidad, donde el sabio y el ignorante tienen el mismo derecho a vivir, uno conforme a la razón y otro conforme a sus apetitos. De ahí que el sabio, al comprender esto, entenderá que no es conveniente para su conservación el alejarse de la sociedad y arreglárselas por sí mismo, con la finalidad de vivir en paz y libre del vulgo. Incluso esta idea es tan fundamental que se dice que los hombres en el estado de naturaleza llegan a la conclusión de que deben asociarse. Ahora bien, cuando un hombre vive en el mayor grado de soledad, es como si viviera en el estado de naturaleza, donde las potencias individuales y colectivas se encuentran en su mayor grado de expansión, frente al estado civil, donde se gobierna según el derecho de la multitud. En la ética, por su parte, Spinoza desarrolla con claridad que no podemos vivir prescindiendo de lo que nos es externo y sin comercio con las cosas que están fuera de nosotros, pues nuestro entendimiento se haría cada vez más imperfecto si se aísla. Asimismo, como las cosas más excelentes son las que concuerdan en mayor medida por completo con nuestra naturaleza, dice Spinoza que nada es más útil al hombre que el hombre, en el escolio de la proposición 18 de la cuarta parte. Entonces, es necesario que un individuo que conoce por medio de la razón busque la utilidad colectiva, en la que inevitablemente se relacionará con el vulgo.
Se podría presentar aquí la opción de vivir ya no en soledad totalmente, pero sí en pequeños grupos de personas que se rigen del mismo modo que el sabio. Sin embargo, ello no sería totalmente recomendable, puesto que dicha comunidad sería vulnerable ante las amenazas del exterior y se vería sometida a necesidades, incluso las más básicas, como bienes de primera necesidad, que podrían ser escasos. Descartada esta posibilidad, pasamos a la segunda, y es la en la que el sabio regrese a la caverna con la intención de revelar la verdad de lo que vio allí a los que están inmersos en las sombras. Esta, sin embargo, al igual que en Platón, en Spinoza no parece viable y parece más bien ser una actitud propia de los profetas, sería un sabio profético, algo por ese estilo. Incluso encontramos un pasaje concreto en el que Spinoza evidencia lo poco recomendable que es increpar al vulgo para que estos actúen conforme a lo que se cree haber captado como verdadero. Cuando nuestro filósofo indica que los profetas, a pesar de que estaban dotados de una virtud divina, más bien irritaron que corrigieron a los hombres con su libertad de amonestar, de increpar y de recriminar, mientras que los reyes los doblegaban fácilmente con sus amonestaciones o castigos. Precisamente, si uno echa un vistazo a las Sagradas Escrituras, los profetas casi siempre terminan muy mal. Y es que no solamente causan la molestia de lo que denominamos el vulgo raso, sino también de los gobernantes y los teólogos, ya que solían desdeñar de esos tres tipos de individuos. Una actitud de esa naturaleza lo que demostraría es que, por mucha certeza moral que tengan los profetas, si se desconoce la naturaleza del comportamiento humano, de nada sirve ese supuesto comportamiento de la verdad divina revelada si no se emplea de manera adecuada, si no se emplea, perdón, la manera adecuada de persuadir a los individuos y ganarse su simpatía. Podemos encontrar también un pasaje en el parágrafo 17 del Tratado de Reforma del Entendimiento, donde Spinoza habla de la importancia de hablar según la capacidad del vulgo, porque de esa manera nos ganamos su favor, dice Spinoza, y así serían más benévolos con nosotros para recibir o para escucharnos, según relata el filósofo. En todo caso, tampoco podríamos reprochar al vulgo por negarse a dejar de lado la ignorancia, pues el mismo Spinoza afirma que la intención de la escritura no fue enseñar las ciencias, sino que de ellas se puede concluir fácilmente que no exige de los hombres más que la obediencia, y tan solo se condena la contumacia, pero no la ignorancia. Más adelante indica que tampoco se tiene la obligación de conocer los atributos de Dios, sino que deben obedecer por mandato, pues no existe obligación que les exija ser más sabios. De ahí que tampoco podríamos exigirle al vulgo que sea conocedor de la verdad y que por tanto admita las enseñanzas de este sabio profético. Finalmente, tampoco en Spinoza aparece una idea similar a la de un filósofo rey que se erija por encima de los demás y que entonces tengan que obedecerlo y escucharlo, pues de aceptar tal cosa, según indica Balibar, sería como sustituir a los teólogos por los filósofos, y siempre el vulgo estaría sometido a alguien más. Entonces, nos queda pasar a la tercera opción, que es la que corresponde al mejoramiento de las imágenes y los signos por los que se rige el vulgo. En este caso, el sabio comprende cómo funciona la naturaleza humana y acepta que no puede imponer las verdades que ha conocido, ni tampoco simplemente revelarlas por todos los inconvenientes que ya hemos mencionado. Del mismo modo, tampoco es legítimo sostener que las relaciones, del sabio con el vulgo se pueden fundar sobre falsedades, es decir, que el sabio se convierte en una suerte de titiritero, aunque con buenas intenciones. En otras palabras, nos encontramos ante una situación bastante intrincada en la que el sabio reconoce la necesidad de mantener la relación con el vulgo, pero también se da cuenta que no puede comunicar las verdades sin más, porque estos conducen su vida con un criterio diferente al suyo, y se encuentran esclavos de la superstición impuesta tanto por la naturaleza de su modo de conocer, como por los prejuicios de los teólogos y que los gobernantes le han implantado. Sin embargo, este sabio puede ayudar, al menos en lo que Deleuze llama el primer esfuerzo de la razón, es decir, en dar el paso de las pasiones tristes a las pasiones alegres. Por otra parte, tampoco me parece que en Spinoza se puede encontrar un argumento que justifique que el sabio haga uso del miedo como mecanismo aceptable para relacionarse con el vulgo, pues esto más bien lo sumiría en pasiones tristes, de ahí que la potencia disminuiría.
Además, si se acepta esto, también se justificarían, en cierta medida, las imposiciones supersticiosas de los teólogos y gobernantes. El sabio, de nuevo, se convertiría aquí en un titiritero más. Sin embargo, Spinoza más bien indica, por ejemplo, en la carta 30 de su correspondencia, que una de las finalidades que busca con el Tratado Teológico Político es desmentir los prejuicios de los teólogos. De ahí que sería contradictorio que admitir la posibilidad de seguir reproduciendo esos prejuicios. De igual modo, se debe tener en cuenta que la perfección de la multitud depende del tipo de efectos por los cuales se logra la obediencia. De esta manera, si obedecen por virtud del miedo, la perfección será menor que si lo hacen por virtud de la esperanza. Asimismo, en las últimas páginas del capítulo 5 del TTP, Spinoza se refiere a la importancia del conocimiento de las historias contadas en las Sagradas Escrituras e indica que la obligación del vulgo con respecto a estas historias es conocer las que le muevan a la obediencia. Esta es la doctrina más importante que pretenden enseñar las historias bíblicas, según Spinoza, ya que en tanto se obedecen a las Sagradas Escrituras, que buscan dar un mensaje que lleva a una vida buena, hay salvación. En este mismo sentido, Spinoza tampoco condena las acciones de los profetas, ni de Moisés ni de Jesús, cuando hacen uso de las historias, incluso aquellas que son contrarias a la razón, pero son utilizadas para mover al vulgo a esos sentimientos. Y más bien, como ya mencioné anteriormente, Spinoza utiliza las imágenes de Moisés y de Jesús como los prototipos del segundo y tercer género de conocimiento. Ahora bien, el no revelar la verdad no significa necesariamente tener que recurrir al engaño o decir mentiras. Hay otras maneras de interactuar. En ese sentido, resulta muy interesante la interpretación de Moreau sobre el intercambio de cartas entre Spinoza y Simón de Bryce, que son las cartas 8 y 9, con respecto a la redacción de los principios de filosofía de Descartes. En estas, primero de Bryce le confiesa a Spinoza la envidia que siente de Casarius, quien era un estudiante de Spinoza en ese momento, porque puede mantener con él conversaciones sobre los asuntos más altos. Sin embargo, Spinoza le responde que de nadie se cuida tanto como de su alumno, quien aún no ha madurado y es demasiado inconsistente, más curioso por las novedades que por la verdad. Perdón, Entonces, 5 minutos. ok, ya casi termino. Entonces, lo que Spinoza le enseña a su alumno no son sus propias opiniones, su propia filosofía, sino la filosofía de Descartes. En opinión de Moreau, aquí se trataría de una enseñanza preparatoria para la verdad. Y nosotros podríamos extrapolar este asunto a la relación del sabio con el vulgo y afirmar que el sabio también puede relacionarse con el vulgo hablándole de algo que constituye una suerte de enseñanza preparatoria, o al menos que pueda potenciar el primer esfuerzo de la razón, para que ésta sea liberadora y que le ayude a pasar de las pasiones tristes a las alegres. Con eso no quiero decir que esa enseñanza preparatoria en las filosofías de Descartes, puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, como se hace en Spinoza, recurrir a las escrituras para extraer de ahí el núcleo fundamental que ésta enseña. Finalmente, y con esto concluyo, a esto se puede añadir el hecho de que Spinoza advierte que la lectura del Tratado Teológico Político no se dirige a todo público, sino solamente a aquellos a los que les puede ser de alguna utilidad para liberarse y alcanzar la verdadera religión. Lo mismo que se reafirma en la Carta 30, donde dice que está dirigido a las mentes de los más sensatos, es decir, no está destinado para todos. Lo que se debe buscar son mecanismos de identificación para poder establecer relaciones que sean convenientes tanto para el sabio como para el vulgo, incluso recurriendo a la imaginación. De hecho, esos mecanismos de identificación para generar simpatía suelen ser imaginarios. De ahí que me parece plausible afirmar que el uso de la imaginación solamente es altamente reprochable en aquellos casos en los que se utiliza como instrumento de dominación por medio de pasiones tristes, como el miedo, mientras que si se utiliza con la finalidad de hacer que nazcan pasiones alegres, se trata de un uso aceptable. En otras palabras, debido a que se conoce el funcionamiento de los afectos de los seres humanos, resulta legítimo su uso por medio de la imaginación, cuando ello se hace con la finalidad de alcanzar una mayor perfección. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Continuaríamos entonces con la tercera y última de este bloque, con la presentación de Luis Ángel Mesa. Sí, voy.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Ángel Mesa. Yo estudio Filosofía y Economía en la UCR y hoy les voy a hablar acerca del problema del desacuerdo filosófico en relación precisamente con el problema de la posibilidad del conocimiento filosófico. Podría pensarse que esta es una especie de respuesta a la ponencia de Octavio. Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta central a analizar es si implica la existencia de amplio y profundo desacuerdo filosófico la inexistencia de auténtico conocimiento filosófico. O bien, una muy relacionada, implica la carencia de consenso filosófico informado la inexistencia de auténtico conocimiento filosófico. Entonces, nos proponemos a continuación analizar, en primer lugar, críticamente las teorías epistemológicas del desacuerdo filosófico, en segundo lugar, proponer una respuesta alternativa en el debate, y en tercer lugar, constatar a la luz de lo anterior la existencia del conocimiento filosófico. Con este último punto me refiero a cómo, a pesar del reconocimiento de que la filosofía es un ámbito impregnado por un intenso desacuerdo, puede aún así establecerse que la filosofía sí produce conocimiento. Ahora bien, entonces, obviamente, la tesis de fondo contra la cual se presenta la ponencia, digamos, es precisamente la del agnosticismo filosófico o bien la del escepticismo filosófico, que es la tesis según la cual no existe el auténtico conocimiento sobre lo filosófico, o bien, bueno, puede plantearse de múltiples maneras, que no existen verdades filosóficas, no existen hechos filosóficos, etcétera, razón por la cual debemos abstenernos de sostener creencias filosóficas con seguridad, o sea, de sostener la verdad o bien la aceptabilidad de una respuesta, cuando menos una pregunta filosófica. Pero, desde luego, el problema es que esta tesis tiene desde el inicio un grave problema de sostenibilidad, que es un problema de autoderogatoriedad. O sea, en principio, ¿cómo podría plantearse esta tesis sin ser efectivamente autorrefutatoria? Porque, al fin y al cabo, el agnosticismo sobre lo filosófico constituye una respuesta, aunque sea irónico, una respuesta entre múltiples a la pregunta central de la rama de la metafilosofía, en cuanto que filosofía de la filosofía, la cual es una rama de la filosofía en el mismo sentido en el cual la metaética es una rama de la filosofía, en el mismo sentido en el cual la metaepistemología es una rama de la filosofía, conocida como la epistemología de la filosofía. Y a saber, esta pregunta es aquella a propósito de si existe o no el conocimiento filosófico. Entonces, en última instancia, el agnosticismo filosófico es una postura filosófica. Entonces, si efectivamente lo que sostiene, por ejemplo, es que no hay verdades filosóficas, la propia tesis, por lo que establece, no puede ser verdadera. Y entonces se autorrefuta. Y entonces no hay razón alguna para tomarla por, o sea, para tomar lo que nos está diciendo por cierto, como supuesta descripción de cómo funciona en general la filosofía y los problemas filosóficos. Bueno, muy bien, entonces, la disciplina que se encarga de estudiar el problema del desacuerdo en sus dimensiones o en sus implicaciones para el conocimiento es precisamente la epistemología del desacuerdo. Ahora, en ese momento lo que nos interesa es una subdisciplina de esta que se conoce como la epistemología del desacuerdo filosófico, cuya pregunta central es cómo deberíamos, en caso de que efectivamente debamos, revisar nuestras creencias y posturas filosóficas sobre materias controversiales a la luz del reconocimiento de que estas posturas no son sostenidas por una pluralidad de filósofos competentes. Entonces se han planteado dos grandes respuestas, que son las visiones firmes y las visiones conciliacionistas. Las firmes sostienen, a gran escala, que el mero hecho del desacuerdo, o sea, meramente constatar que otra persona, cuando menos una persona discrepa de nosotros, no es epistémicamente relevante relativamente al sostenimiento de nuestras creencias. O sea, el mero hecho del desacuerdo. En cambio, los conciliacionistas sostienen lo contrario, o sea que, digamos, sin tomar en cuenta las razones de fondo del desacuerdo, el mero hecho de que alguien discrepe de nosotros es contraevidencia para nuestras creencias filosóficas. Entonces, cada una tiene tres variaciones diferentes, por lo menos. Entonces, vamos a describirlas rápidamente. La primera de las visiones firmes es la visión permisivista, que lo que sostiene es que personas razonables suelen discrepar sobre una misma base evidencial. Entonces, esta tesis supone una especie de compromiso con una concepción permisivista acerca de la racionalidad, de acuerdo con la cual comúnmente hay una cantidad significativa de holgura entre un mismo cuerpo de evidencia y lo que puede ser razonablemente creído a raíz de esa evidencia. Entonces, es una concepción tan permisivista como para posibilitar un caso como el siguiente. Algunos individuos creen con razonabilidad P, mientras otros creen con idéntica razonabilidad no P, siendo cada grupo consciente de la existencia de discrepancia respecto a P. O sea, puede que hayan creencias mutuamente contradictorias en juego y ambas posiciones podrían estar justificadas en sostenerlo. Un caso que se suele citar es el de los paleontólogos, digamos que en principio podría decirse que suelen discrepar, o sea, suelen aceptar teorías distintas acerca de la desaparición de los dinosaurios, por lo menos, sobre una misma base evidencial, y que no obstante pueden ambas posiciones ser
completamente razonables. Por ejemplo, aquellos que sostienen que la desaparición se dio por conducto de un meteorito, otros por conducto de un volcán, etc. Ambas posiciones, aunque tengan creencias contrapuestas, podrían estar justificadas en mantener su creencia. Ahora, Thomas Kelly, que es el autor de quizá el principal artículo de esta disciplina, o sea, de la epistemología del desacuerdo filosófico, argumenta en un artículo que vamos a estar discutiendo a continuación, que precisamente podría pensarse que esta consideración aplica a su vez para los filósofos, y que entonces, por lo cual, un permisivista epistémico puede precisamente rechazar el escepticismo al sostener que las preguntas controversiales entre los filósofos constituyen casos permisivos como el anterior. O sea que, cuando menos dos respuestas distintas, dado una misma base de evidencia, podrían ser razonables. Entonces, el mero hecho de que haya discrepancia no implica que debemos abandonar nuestras creencias. Luego, ahora, no toda respuesta firme presupone esa concepción permisivista acerca de la racionalidad. La siguiente visión más bien, es la de las razones correctas o adecuadas, que se puede sintetizar de la siguiente manera. Un sujeto S está justificado en mantener que P, aun cuando exista desacuerdo informado acerca de P, sí y solamente sí, la creencia de S provee una respuesta satisfactoria a la evidencia y a los principales argumentos disponibles en el debate. Entonces, esta frase de Kelly sintetiza perfectamente en qué consiste. Lo que dice es que la visión de las razones correctas sostiene que, una vez que hemos tomado en cuenta todas las consideraciones que los proponentes de una visión rival han ofrecido en favor de su visión y en contra de la nuestra, uno no tiene por qué otorgar ningún peso adicional al mero hecho de que estén en desacuerdo. En la medida en que uno responda correctamente a la evidencia y a los argumentos de primer orden, uno está completamente justificado en mantener la creencia original. Y la racionalidad de creer como uno lo hace no es susceptible de ser revocada o bien socavada por consideraciones de orden superior que tengan que ver con cómo otros han respondido a esa misma evidencia y argumentos. Bueno, muy bien, entonces una última visión firme es la de la evidencia total, que lo que sostiene es que la cuestión de la sostenibilidad de nuestras creencias depende no solo de la evidencia de primer orden, como en las respuestas anteriores, sino de una consideración, o sea, de una ponderación con respecto de la evidencia de segundo orden y la de primer orden. La de segundo orden se refiere a la constatación de la disidencia, o sea que para esta tesis, el mero hecho de constatar que otros discrepan de nosotros es en principio epistémicamente relevante. Puede sintetizarse de la siguiente manera. Cuando un sujeto S, quien cree que P en una disputa D, aprende que otro sujeto S' o bien S asterisco, cuyo juicio S tiene buenas razones para tener en alta estima, ha arribado a una opinión Q que entra en conflicto con P, o sea, con la tesis de S, o sea, donde Q es o bien la negación de P, o bien Q implica la negación de P, S adquiere un elemento nuevo, evidencial, en contra de su creencia en que P. Y aquí viene el elemento problemático, que lo que establece es que incluso si S ya conocía de previo las consideraciones, todas y cada una de las consideraciones sobre las cuales S' basa su opinión en que Q. O sea, incluso si S' no agregó nueva evidencia o nuevos argumentos, el mero hecho de constatar que discrepa de nosotros es evidencia en contra de nuestras creencias. O sea, es evidencia que debería compelernos a, cuando menos, a disminuir la confianza en nuestras creencias. Pero esto es algo bastante problemático, ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, ahorita entonces podemos pasar a la cuestión de las visiones conciliacionistas. Estas sostienen que el fenómeno del desacuerdo requiere de amplias revisiones de nuestras creencias y opiniones sobre cuestiones controversiales. Esta revisión de creencias resulta particularmente necesaria cuando sabemos que aquellos de quienes discrepamos comparten una serie de virtudes intelectuales con nosotros y que además sabemos que han analizado la misma evidencia y los mismos argumentos para sostener sus opiniones. Pasamos a esta. Bueno, este es otro tipo, un tipo específico de conciliacionismo, que es lo que se conoce como versiones igualitaristas de conciliacionismo, que lo que plantea es que en principio debería sostenerse una democracia epistémica entre pares. O sea que al determinar lo que es razonable creer en cada circunstancia, se comprende que nuestro juicio no es privilegiado en ningún sentido sobre el juicio de cualquier otro par epistémico. Entonces aquí resulta relevante la noción de un par epistémico, que se refiere a aquellos agentes que son cuando menos tan competentes como nosotros en ese debate dado. O sea, que cuando menos están tan informados, que razonen igual de bien, etc. Entonces, el punto es que si nosotros, bueno, esto depende del grado de importancia que se le da a esta discrepancia. Pero digamos, en síntesis lo que sostienen
es que el mero hecho de constatar que un par epistémico, o sea, una persona que en principio tenemos buenas razones para creer que es una persona capacitada y demás, discrepa de nosotros, es contraevidencia para nuestras creencias. Es una razón adicional por la cual deberíamos abandonar nuestras creencias, la mera discrepancia. Y luego, ahora viene una versión extrema del igualitarismo, que de hecho permite precisamente constatar que no toda respuesta filosófica es igualmente plausible a otra, digamos, porque, por ejemplo, esta es una respuesta al problema del desacuerdo que en todo sentido es inferior a las demás respuestas que discutimos. ¿Por qué? Por lo siguiente, esta respuesta lo que plantea es que una vez que S, quien cree que P, aprende que cuando menos un sujeto S', quien es un par epistémico relativamente a S, sostiene una visión incompatible con P, deja de ser razonable para S creer que P. La razonabilidad de su creencia en que P se ve revocada. O sea, que basta con que un par epistémico discrepe de nosotros para que estemos obligados a tener que revocar nuestra creencia original. Ahora, ¿cuál es una razón por la cual esta es una tesis completamente implausible? Porque es una tesis que en última instancia se autorrefuta. Basta constatar que una pluralidad de personas, y en realidad una pluralidad de expertos en principio, igual, discrepan de esta tesis en el ámbito de la epistemología del desacuerdo para que todo aquel que pretenda defenderla tenga que revocarla por lo que la propia tesis establece. O sea, basta constatar que cuando menos un par epistémico no está de acuerdo con la verdad de esta tesis para que quien la sostenga tenga por el propio criterio de la tesis que abandonarla. O sea, es en última instancia una tesis que se autorrefuta, a diferencia de las otras tesis que discutimos. Entonces, este ya es, por ejemplo, una primera instancia de conocimiento filosófico, porque eso es algo constante que pasa en los debates filosóficos. O sea, constantemente podemos identificar tesis que se autorrefutan, que en esa medida son inferiores a las demás tesis. Y tenemos conocimiento, por ejemplo, entonces, de que no son tan aceptables como las demás. Ok, esto, bueno, pasemos a los señalamientos críticos de las visiones conciliacionistas. Entonces, el problema aquí es que la paridad epistémica por sí sola es epistémicamente irrelevante en lo que respecta a la evaluación de teorías y proposiciones, y subsecuentemente en la determinación de la razonabilidad de creencias cimentadas sobre ellas. El problema que menciono ahí es lo siguiente, es que tanto las visiones conciliacionistas como la visión de la evidencia total incurren en un argumentum ad verecundiam, en tanto que le atribuyen relevancia epistémica a quien sostiene una tesis como parte de la justificación en favor de dicha tesis. O sea que entonces efectivamente entremezclan como parte de la justificación para decir que una tesis está justificada o no, quién la sostiene. O sea, si por ejemplo es un par el que la sostiene o es un par el que discrepa de nosotros. Y en esta medida se está realizando una apelación a la autoridad como parte de la justificación de la aceptabilidad o bien de la verdad de la tesis en cuestión. Igualmente, estas tesis tienen todavía un problema más grave, que es que las visiones conciliacionistas en última instancia son o bien autoderogatorias o bien conllevan por sus propios criterios una reducción significativa por parte de los sujetos epistémicos que las defienden de la confianza en su creencia, así como la reducción de la razonabilidad de dicha creencia. ¿Por qué? Porque entonces, por lo que establecen, basta constatar que una pluralidad de personas discrepan de la aceptabilidad de las visiones conciliacionistas para que quienes defienden las visiones conciliacionistas tengan que o bien derogarlas, dependiendo si es un tipo extremo, o bien disminuir su confianza en ellas, dependiendo si es un tipo más moderado de conciliacionismo. Entonces, las propias visiones conciliacionistas conllevan su propia autoderogación. Bueno, muy bien. Ahora, aquí hay un problema, que es que también las visiones de las razones correctas y permisivista no aplican en general para todo debate filosófico, porque en su versión más general, tanto la visión de las razones correctas como la visión permisivista son incapaces de lidiar adecuadamente con el fenómeno del desacuerdo filosófico. Una versión permisivista generalizada es incorrecta porque si bien podemos reconocer que en diversos casos de desacuerdo filosófico la evidencia puede ser permisiva, o sea, puede admitir n mayor o igual que 2 respuestas que gocen ambas de razonabilidad, lo anterior no implica que sea permisiva para cualquier lado, y eso es lo relevante, que en última instancia permite observar por qué el escepticismo es implausible. O sea, los debates filosóficos no son debates entre todas las alternativas que se pueden plantear para una pregunta filosófica. Son debates entre las alternativas plausibles. O sea, con eso me refiero a lo siguiente. Por el contrario, la evidencia sí suele ser concluyente en primera instancia en contra de la aceptabilidad o bien la verdad de una multitud de posibles respuestas a un problema filosófico. Por ejemplo, es concluyente en favor de la inaceptabilidad de toda respuesta autoderogatoria, como la que vimos,
de toda respuesta que incorpore una cantidad significativa de supuestos arbitrarios, supuestos para los cuales no es posible ofrecer una justificación dado el estado actual del conocimiento humano. O sea, aludo en este momento a un sentido robusto de arbitrariedad. No es solamente que la persona no haya brindado una justificación para sus supuestos, es que en principio, dado el estado actual del conocimiento humano, no son justificables. Como por ejemplo, una tesis que incorpore como un supuesto la existencia de los alienígenas. No es que ese supuesto sea falso, es que en última instancia es injustificable porque dado el conocimiento actual, no hay evidencia de que exista. Igualmente, es concluyente en contra de toda respuesta que incorpore una gran cantidad de hipótesis ad hoc, de toda respuesta que incurre en un razonamiento circular no inocuo, de toda respuesta que incurre en una regresión ad infinitum no inocua, de toda respuesta que si bien tiene una estructura lógica deductiva, es deductivamente inválida. Entonces, ¿qué es el punto? Que para cada problema filosófico puede constatarse que la enorme mayoría de las respuestas o múltiples respuestas sucumben ante el análisis de la evidencia porque no cumplen con requisitos mínimos de plausibilidad. Por ejemplo, muchas respuestas se autorrefutan, por ejemplo, muchas respuestas tienen una estructura falaciosa, etc. Entonces, ¿qué es el punto? Que aunque haya discrepancia, no se sigue que toda respuesta es aceptable. Hay respuestas filosóficas que ninguna persona en principio estaría en capacidad de justificar por la naturaleza de los vicios epistémicos que conllevan esas posturas, como por ejemplo las que incurren en estos problemas que acabo de mencionar. Luis, para más 5 minutos. Ok, perfecto. Sí. Bueno, el problema es que una visión de las versiones correctas tampoco es adecuada, en tanto que hay casos donde efectivamente podría haber activo debate filosófico, o sea, donde la evidencia podría no ser concluyente hacia alguno de los dos lados. Entonces, en circunstancias como estas, podría no ser razonable sostener con plena confianza que es una la respuesta correcta y las demás son falsas. Entonces, lo que quiero proponer es una respuesta híbrida, es una respuesta firme, pero que reconoce en primera instancia que el debate tiene que separarse en dos etapas. O sea, en primera etapa hay una aplicación de la visión de las razones correctas en cuanto que sí estamos justificados en el rechazo, digamos, en la sostenibilidad firme de que múltiples respuestas no son de recibo. Por ejemplo, las que se autorrefutan o todas las que mencioné. Ahora, entonces, múltiples de esas respuestas no son de recibo en general, pero en segundo lugar, las que sobreviven, digamos, las que no sucumben ante ese tipo de filtros mínimos de racionalidad, ahí es donde conviene, digamos, analizar qué procede, digamos. Ahí es donde, por ejemplo, sí podría entrar en juego una versión permisivista, o sea, en el sentido de que las pocas que sobreviven, que es cómo funciona el desacuerdo filosófico, o sea, en general el desacuerdo filosófico activo es entre unas cuantas, unas pocas, que suelen lidiar con la evidencia, y entonces ahí podría haber permisividad. O sea, ahí entre esas pocas puede ser que haya razonabilidad entre múltiples, pero no es que toda respuesta filosófica es aceptable. Y el hecho de que no toda sea aceptable permite constatar que hay conocimiento filosófico. Entonces, ya para ir cerrando, los desacuerdos filosóficos suelen funcionar de esta manera. De entrada descartamos una pluralidad de tesis por implausibles, o sea, toda tesis que, por ejemplo, toda tesis que se autorrefute. Este descarte no depende, en la medida en que estemos actuando con probidad intelectual, de variables no epistémicas, como por ejemplo la cultura o los gustos personales. Por el contrario, se cimientan requisitos mínimos de plausibilidad, los cuales son también condiciones necesarias para la posibilidad de investigación en otros ámbitos epistémicos, como las ciencias. O sea, en principio, no estaríamos jamás dispuestos a decir que una teoría científica que se autorrefute es tan plausible como toda teoría científica que no se autorrefute. Entonces, en principio, ¿por qué habríamos de suponer que en el caso de la filosofía esos requisitos mínimos de plausibilidad no se cumplen también? ¿Por qué habríamos de suponer que una tesis autorrefutatoria en el campo de la filosofía es tan plausible como cualquier otra que no se autorrefute? Entonces, bueno, igual, últimas partes, el desacuerdo filosófico no constituye desacuerdo entre cualquier alternativa, es desacuerdo entre alternativas plausibles, o sea, desacuerdo entre alternativas que satisfacen requisitos mínimos de aceptabilidad. Y esto, en última instancia, permite constatar la posibilidad del conocimiento filosófico, aun cuando la filosofía presente fuertes y frecuentes desacuerdos. Okay, entonces pasemos nada más a las conclusiones. Las respuestas conciliacionistas, por lo que vimos, no son alternativas viables en el debate acerca del funcionamiento de las disputas filosóficas, o sea, por lo cual en última instancia la respuesta tiene que ser una visión firme, precisamente porque parten de una serie de supuestos que no son justificables. Por ejemplo, parten del supuesto de que la paridad es epistémicamente relevante, lo cual incurre en una apelación a la autoridad. Y igualmente tienen otros problemas, como el de la autorrefutación que mencionaba. Entonces, por ejemplo, la propia epistemología del desacuerdo es un ámbito en el cual se puede constatar que no toda respuesta es plausible, porque en general las conciliacionistas, para que una respuesta califique como conciliacionista, tiene que partir de unos ciertos supuestos que en última instancia no parecen ser justificables. Y ahora bien, si bien la visión permisivista y la visión de las razones correctas no tienen problemas similares, ambas cuentan con el problema de no dar cuenta satisfactoria de cuando menos un caso de desacuerdo filosófico.
por lo cual es más adecuada una visión firme de tipo híbrido, o sea, que reconozca que nuevamente tenemos conocimiento sobre una pluralidad de tesis que no son verdaderas o no son aceptables, y que luego sobre las que sobreviven, ahí es donde se puede hablar de permisividad, pero no sobre toda respuesta. Entonces, igual, finalmente, el desacuerdo no es desacuerdo entre cualquier alternativa, es desacuerdo entre alternativas plausibles, lo cual permite constatar la existencia del auténtico conocimiento filosófico. En síntesis, no toda respuesta a un problema filosófico es igualmente aceptable, aun cuando haya amplio y profundo desacuerdo sobre el tema. Y esas son las referencias. Y bueno, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Ángel y muchas gracias a los tres por haberse ajustado al tiempo y también por esta interesante discusión que nos presentan. Entonces vamos a dar un tiempo para hacer preguntas y comentarios siguiendo el formato que hemos utilizado anteriormente. Escuchamos las preguntas y luego les doy el orden para que respondan. Tengo a Sergio Martín. Sí, bueno, sí me escuchas. Adelante. Carolina Navarro. Perfecto. Sí, quería hacerle una pregunta a Octavio. Y creo que la pregunta igual de cierta forma cruza con lo que acaba de hablar el compañero Luis. Entonces, por si quiere comentar algo adicional, ahí también está abierto a que él diga algo. Son un par de cosas. Primero, ¿por qué hablar de evidencia en filosofía como una necesidad para producir conocimiento? Como parece que cuando usted se refiere a eso, se está refiriendo a cuando uno hace historia de la filosofía, digamos. Entonces uno dice Aristóteles dijo, Platón dijo, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos enfocándonos en un tema específico, no necesariamente historia de la filosofía, me parece que no es necesario siempre hablar de evidencia filosófica, digamos. Y que esa evidencia además sea testimonial, necesariamente. Eso por una parte. Y después, la otra pregunta es, incluso si lo aceptáramos así como usted lo está poniendo, yo me pregunto si el testimonio, si depender, digamos, del testimonio es algo que es solo propio de la filosofía. Porque yo pienso, digamos, que los científicos, o sea, usted lee un paper científico y usted se da cuenta de que cita un montón, digamos, de experimentos, de otros trabajos de otras personas, sin necesidad de replicarlos ellos por su cuenta, y dependen de ese conocimiento para producir, digamos, sus sistemas. Entonces también están dependiendo de cierta forma del testimonio. Y de esa forma me parece como que también es algo que no es algo propio solo de la filosofía, es algo que se extiende a todo el conocimiento en general. Me parece que es algo, podríamos decir, casi que de la naturaleza, digamos, del conocimiento humano, depender de testimonio. Entonces eso, no sé si eso de cierta forma contraargumenta lo que usted está proponiendo. Listo, gracias Sergio. Primero que todo... Perdón, continuaríamos entonces con las preguntas, okay. ¿Verdad? Después te doy la palabra. Vos mismo pediste la palabra, pero mejor te la doy también después. Carolina Navarro, tengo en lista. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para Octavio. Entonces la pregunta sería, bueno, sin importar el ámbito de la filosofía ni el tipo de problema filosófico, entonces siempre la respuesta sería un testimonio filosófico. Y si esto es así, entonces, ¿qué pasaría como, por ejemplo, cuando uno resuelve problemas con el método de la casuística, donde se genera supuestamente conocimiento a partir de las experiencias que se están desarrollando? Digamos, ahí tampoco usted, según la explicación del testimonio filosófico, estaría sosteniendo que la casuística llega a producir conocimiento a partir de las evidencias que utiliza para resolver los casos, por ejemplo, en bioética. Gracias, Carolina. No veo más. Yo también quería, si no hay nadie más, yo quería hacer también una... Hay una pregunta Buenas de tardes. Julián también. Julián. Sí. Muy buenas, ¿se escucha? Luis, Sí. un momento, sí, y Luis Mesa también quiere preguntar. Adelante. Listo, buenas tardes. Mi pregunta es para Luis Mata, acerca de
Mi pregunta es la siguiente. ¿Es necesario que una religión genere pasiones tristes? Es decir, él establece la relación entre el sabio y el vulgo y dice que el sabio puede ayudar en cuanto al mejoramiento de las imágenes para que se cambien de pasiones tristes a pasiones alegres. Ahora bien, eso no lo puede sostener. Es imposible que lo haga también un teólogo, que lo haga también una comunidad religiosa. ¿Solo le pertenece al sabio eso? ¿No lo puede hacer a la comunidad o incluso el mismo Estado? Es eso. Gracias. Ok, bueno, Luis Mesa y Octavio, que están en la mesa, también quieren hacer preguntas. Si quieren, entonces las plantean de una vez. Tenía Octavio primero. Sí, yo tenía una pregunta para Luis. Bueno, la teoría de Kelly, que se llama Right Reasons View, ¿verdad? Él sostiene efectivamente, ¿verdad?, que cuando tenemos un desacuerdo, eso no implica que deberíamos abandonar nuestra creencia y que podemos mantenernos firmes en nuestra creencia. Sin embargo, eso yo creo que lo menciona en el texto del 2016, él hace una pequeña salvedad y es así como un poco tímido, ¿verdad? Porque me parece que muestra, digamos, la dificultad en la que se mete con esa teoría, porque él dice que a pesar de que yo puedo mantener mi creencia cuando estoy en un desacuerdo y no va a eliminar mi racionalidad, ahí el problema es que no sabemos quién está equivocado. Él lo menciona y no me acuerdo bien a dónde, digamos, en uno de esos dos textos, él lo menciona, no sabemos cuál de los dos está equivocado, o sea, cuál de las partes está equivocada. Y si no sabemos cuál de las partes está equivocada, realmente es arbitrario yo decir que yo no soy el que estoy equivocado. Entonces, ahí me parece que hay un impasse porque implica que la elección de que yo no estoy equivocado sería irracional por ser arbitraria. Y también otra cosa es sobre la cuestión de la evidencia concluyente. Timothy Williamson en Philosophy of Philosophy, él sostiene efectivamente lo contrario, que parece que las teorías filosóficas no tienen una relación neutral con la evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, Platón o Aristóteles tienen ese gigante desacuerdo porque Platón acepta un conjunto de proposiciones como evidencia para sus teorías, mientras Platón acepta otro conjunto de proposiciones como evidencia para sus teorías, y lo mismo pasa con Hume, lo mismo pasa con Locke, y parece que eso configura el desacuerdo filosófico también, o sea que no tenemos una evidencia neutral respecto a nuestra teoría filosófica y que más bien la teoría filosófica ella misma configura qué es evidencia para esa teoría filosófica. Yo creo que serían esas dos cosas. Y digamos, también lo último era que a mí me parece que en Total Evidence View, me parece que es falso que la evidencia es por autoridad. Me parece que obviamente cuando usted tiene un experto en un tema, usted tiene que tomar en cuenta esa opinión, o sea, no es la opinión de cualquier persona, ¿verdad? Sino que es un experto. Y además de eso, también podría verificar en uno de los textos, me parece que es Valentine, que habla sobre los termómetros, o sea, que él hace la analogía entre dos termómetros, ¿verdad? Que parecen que están funcionando bien, pero dan lecturas diferentes. O sea, que esa sería evidencia de segundo orden y no necesariamente se reduce a una falacia de autoridad. Entonces serían esas tres cosas. Gracias. Gracias, Octavio. Le doy la palabra a Luis también. Creo que van a tener oportunidad entre ustedes también, después al final contestando todo. Entonces le pido que cerremos con esta pregunta, Luis. Sí, bueno, nada más era una cuestión bastante concreta, que digamos, o sea, sobre la base de qué podrías justificar lo que mencionabas al principio, de que la justificación solamente puede ser o bien de memoria o bien basada en la sensibilidad, digamos, o los sensodatos. En cuanto que, digamos, incluso en muchos ámbitos distintos de la propia filosofía, no es cierto que toda la justificación se base en una u otra, ¿verdad? O sea, digamos, por ejemplo, contemporáneamente es insostenible plantear que los axiomas de las matemáticas se fundamentan, por ejemplo, en la intuición, digamos, o menos aún en la experiencia. Entonces, o igual, digamos, principios o sea, el punto es, en múltiples fenómenos cognitivos o en ámbitos de conocimiento, invocamos cuestiones que se sitúan mucho más allá de cuestiones de la memoria, cuestiones de la experiencia, como por ejemplo son los principios de inferencia, digamos. O por ejemplo, yo qué sé, en la ciencia presuponemos cosas como algo así como que hay una especie de continuidad por la cual el razonamiento inductivo es funcional. Pero digamos, que el razonamiento inductivo se cumpla no es algo que estrictamente está en la experiencia. Es un supuesto previo, digamos.
Entonces, que en general este tipo de consideraciones también pueden aplicarse para la cuestión de la justificación de tesis filosóficas, digamos. O sea, lo que me parece inadecuado es pretender que en el ámbito de la filosofía solo hay evidencia testimonial. Porque efectivamente se puede hablar que, al igual que en el caso de las matemáticas, por ejemplo, el principal tipo de evidencia es evidencia de razones, o sea, de argumentos que se brinden en favor de una u otra. No solamente es de que, o sea, en el ámbito de la filosofía no es que le tomamos la palabra a alguien, digamos, al experto supuestamente, y ya la tomamos por verdadera. Es que lo relevante no es quién la sostiene, lo relevante es qué es lo que se sostiene, cuál es la tesis de fondo. Gracias, Luis. Yo tenía una pregunta también, es para Octavio. Creo que va mucho en el sentido de lo que Sergio Martín planteó al principio y también algunas cosas que Luis Mesa también presentó, pero quiero mostrarlo de otra forma. Mi duda es efectivamente cómo, digamos, si pensamos en un cuerpo holista, digamos, de conocimiento, donde la filosofía interactúa con conocimientos también de otras ciencias, pues ciertamente uno podría pensar que parte de digamos, de estas evidencias, podríamos llamarlas testimoniales, pero en efecto me parece que también muchos de la información que llega a una ciencia empírica también depende de otros desarrollos, de otras ciencias y de ciencias formales también, de manera que, digamos, si no veo en principio la razón por la cual si asumimos esta posición escéptica no deberíamos también asumirla para el campo de las ciencias y para muchos otros, ¿verdad? Esa sería una primera pregunta. Y si, digamos, respondemos que en última instancia en el campo de una ciencia empírica hay cierto tipo de evidencia que es replicable, pues ciertamente, pero la mayoría de las veces las comunicaciones se hacen con base en los resultados también de artículos que han salido y creo que no sería diferente al respecto de la filosofía desde una posición de filosofía científicamente responsable, por ejemplo. Entonces también entraría en el mismo juego y tomaría en cuenta evidencia de otras ciencias que también nada más a la cual se accede la mayoría de las veces solo por reportes de investigación, textos, etc. Y la otra cosa tiene que ver con un ejemplo que diste, que es el del neoplatonismo de los sujetos matemáticos. Yo pienso también, haciendo la comparación con la ciencia, que, bueno, que ciertamente un grupo importante de las opiniones actuales se decantan por una posición de este tipo, pero eso no quiere decir que no haya habido modificaciones en cuanto a las concepciones sobre las entidades matemáticas. Si lo que te entendí es que defender la tesis de que esta idea del neoplatonismo continúa hasta la fecha, y bueno, es una tradición muy antigua, bueno, ahí eso sería como, me parece como decir que la evolución en la biología se ha mantenido durante muchísimo tiempo, porque desde Lamarck y antes con el otro Darwin ya existían posiciones, y muchísimo antes existían posiciones de evolución, ¿verdad? O sea, evidentemente el realismo de los sujetos matemáticos ha cambiado a través del tiempo y no podemos decir que no haya habido un avance, al menos me parece que es así. Y bueno, y el hecho de que convivan, de que haya desacuerdo, ¿verdad? También es importante, como mencionaba Luis, bueno, decir que en ciencia existe mucho desacuerdo también, y por mucho tiempo se mantienen desacuerdos también ahí jugando ahí. Incluso, por ejemplo, Lakatos consideraría que es positivo que esos desacuerdos no se diluciden de una vez rápidamente, sino que también es positivo que algunos programas de investigación que aparecen como con pocas posibilidades en un momento, se mantengan ahí y que eso también es parte de la racionalidad del desarrollo científico. Bueno, eso sería. Entonces, si gustan, no sé si hay alguien más, y si no, propongo empezar por la última persona que expuso, que sería Luis Mesa. Sí, ok, perfecto.
Ok, digamos, lo que me parece relevante, porque por lo menos la primera y la tercera pregunta de Octavio creo que se pueden responder conjuntamente, es que, digamos, hay que diferenciar el tipo de desacuerdo de fondo. Digamos, por ejemplo, desacuerdos en los cuales no sabemos quién es el que está equivocado, como los que siempre el que suele citar Christensen, por ejemplo, el caso del cálculo mental, que son un grupo de amigos que están almorzando en un restaurante y entonces dos amigos son los que tienen que sacar la cuenta de qué es lo que tienen que pagar y supongamos que históricamente los dos han tenido un acierto en un 50% de las veces. Entonces llega ese día, digamos, y uno dice que lo que tienen que pagar es $43 y el otro $45. Entonces la pregunta es a quién hacemos caso, ¿no? Porque entonces lo que se pretende sostener con eso es que, bueno, no tenemos fundamento para elegir uno por sobre el otro porque los dos tienen igual la idéntica probabilidad de acertar. Pero entonces, a lo que voy es que igual también en el caso del termómetro, que lo puse por ahí, pero al final no lo discutimos, que digamos nuevamente, o sea, si estamos en un caso en el cual en una habitación yo tengo un termómetro y mi termómetro dice que la temperatura es de 15 grados y otra persona tiene otro termómetro y marca 10 grados, la pregunta es a quién hacemos caso, ¿no? Porque ¿cómo podemos preferir un termómetro por sobre el otro? Pero, ok, entonces el punto es, lo relevante es que así no es cómo funcionan los desacuerdos filosóficos, porque lo relevante de fondo es el mecanismo de justificación. O sea, en casos como por ejemplo el del termómetro, digamos, a menos que la persona tenga el conocimiento técnico, o sea, si son personas que no tienen conocimiento técnico, como la mayoría de las personas, efectivamente no tienen forma de resolver la disputa, porque no tienen forma de analizar, de irse a la evidencia, de que en este caso son los termómetros, las fuentes, y decir y analizar, digamos, cuál de los dos termómetros es el que está fallando. Pero veamos, no ese es el caso en ámbitos como la filosofía, donde el tipo de evidencia que se suele apelar es argumentativa, digamos, que entonces si en principio usted sostiene que, por ejemplo, una tesis se autorrefuta, es porque, por ejemplo, usted puede elaborar una prueba por contradicción y entonces establece la prueba por contradicción y las demás personas pueden evaluar directamente si esa prueba se sostiene o no se sostiene. O sea, la filosofía es un ámbito, por eso esto se conecta directamente con el otro problema de la justificación por testimonio, que digamos, no es que nada más aceptamos lo que el filósofo nos dice porque es un filósofo experto. O sea, es que analizamos qué es lo que nos está diciendo y eso es lo relevante de las discusiones filosóficas. No quién lo dice, sino qué es lo que se está diciendo. Entonces, en las discusiones filosóficas, el mecanismo de justificación son argumentos. Entonces, en principio, si usted está justificado para sostener una tesis, digamos, en disputas como estas, usted puede proveer, o sea, usted tiene que estar en capacidad de proveer los argumentos sobre los cuales usted cimienta sus creencias. Y esos argumentos obtienen completa posibilidad de corroborabilidad pública. O sea, los demás pueden directamente entrar a analizar si esos argumentos se sostienen o no, que es lo que no pasa en el caso de los termómetros. O sea, las personas en juego normalmente no, digamos, efectivamente ahí no hay forma de decir quién se equivoca porque no hay forma de analizar el mecanismo de justificación. Y ahora, en el caso, por ejemplo, del cálculo mental, eso no es una variable que se suele incluir en el ejemplo, en el experimento mental, pero luego, digamos, nuevamente, este es un ejemplo que en un caso realista también sería resoluble, similar al caso filosófico que acabo de mencionar, porque en principio, digamos, si los dos amigos, o sea, estamos en un caso donde el problema es de resultados aritméticos, en ese del cálculo mental. Entonces, uno dice que es $43, el otro $45. El mecanismo de justificación es sencillamente las inferencias aritméticas que los dos realizan. Entonces, para analizar quién de los dos se equivoca, lo que correspondería, por ejemplo, sería que los dos escriban, por ejemplo, cuáles fueron los procesos de inferencia que realizaron, donde directamente se puede constatar que alguno de los dos, o puede ser que los dos, cometieron un error. O sea, ahí hay posibilidad directa de corroborabilidad pública del mecanismo de justificación. Entonces, eso es muy importante para tener en cuenta porque no en todo ámbito, o sea, no en todo ámbito el desacuerdo funciona igual. No en todo ámbito la justificación en juego de las diferentes alternativas funciona igual. Y la filosofía es un caso paradigmático en el cual la justificación tiene total susceptibilidad de corroborabilidad pública. Ahora, nada más lo último, que es lo de Williamson. No, digamos, efectivamente concuerdo que diferentes teorías filosóficas podrían tener aproximaciones sobre qué es lo que aceptan o no aceptan como evidencia. Pero luego, digamos, en principio, como estamos en un ámbito de disputa racional, creo que ahí cabría invocar algo como lo del principio de liviandad del profesor Mario Solís. O sea, en principio la cuestión es que en una disputa racional, o sea, la idea es apelar a criterios, o sea, como estamos en una disputa, yo sostengo P, otra persona sostiene no P o otras propuestas. O sea, la idea para digamos, lograr justificar públicamente sería apelar a principios con los cuales toda persona pueda, en principio, digamos, no pueda rechazar razonablemente.
como la cuestión esta de la no autorrefutación de las tesis. O sea, es como un requisito previo siquiera para el diálogo racional. O sea, a lo que voy es que hay, cuando menos, unos ciertos elementos, unos ciertos principios de elección de teorías que aplican igualmente en la ciencia o en las matemáticas y demás. Son unos ciertos principios fundamentales sin los cuales ni siquiera podría haber, digamos, investigación cognoscitiva. Entonces, ¿qué es el punto? Que esos mismos elementos, como por ejemplo la cuestión de que los argumentos falaciosos, los argumentos que parten de supuestos arbitrarios, los argumentos autorrefutatorios, no son aceptables, no es algo, digamos, no es una preferencia subjetiva, es una cuestión que en principio todo agente previo al inicio del diálogo debería estar de acuerdo en aceptar para que siquiera pueda haber diálogo. O sea, son requisitos que se sitúan más allá de las alternativas específicas y que aplican en cualquier ámbito. Gracias, Luis. Para no perder digamos, el hilo de la discusión, le pediría a Luis Matas si le damos la oportunidad a Octavio de brincar y luego paso a vos, pero sí también les pediría que tratáramos de ir concluyendo esto para no quedarnos en una discusión entre los dos. Entonces le paso la palabra a Octavio. Sí, es rapidísimo. Bueno, si fuese así, digamos, tan fácil, que los argumentos Perdón, tienen como... pero en todo caso, Octavio, es tu oportunidad también. Todas tus preguntas no has tenido la oportunidad. Este es tu turno. Digamos, nada más cambiamos el orden. Entonces, Ok, perfecto, perfecto. Ok, entonces, bueno, para responderle, para contraargumentar a Luis, simplemente, digamos, le propondría esto. Porque hay desacuerdo, si es tan fácil, digamos, que los argumentos simplemente, públicamente pueden ser corroborados. Entonces ahí queda como la duda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay desacuerdo? Si fuese tan fácil. Y bueno, ¿cómo explicar, por ejemplo, a Platón, que Platón tiene un montón de argumentos malos, digamos, inválidos, y bueno, ahí se mantienen en la historia de la filosofía. Y digamos, ¿cómo se corrobora públicamente, por ejemplo, la existencia de números, la existencia real de números, digamos, argumentos? El argumento está bien, ok, pero bueno, ¿cómo lo constatamos? Ahora, ya, digamos, para responderle a Sergio, y aquí voy a responderle a Sergio y a Mauricio, que me preguntan, digamos, bueno, es que la ciencia también funciona con testimonio, etcétera. Sí, es cierto, pero la cuestión es que la ciencia, digamos, usted tiene razones independientes al testimonio. El problema que yo veo en filosofía es que parece que la filosofía no parece tener esas razones independientes. Entonces, si llega un arqueólogo y me dice, mira, es que aquí consumía maíz, yo puedo efectivamente llevar el curso de antropología, no sé qué, etcétera, graduarme e ir a ver si es realmente, digamos, el material. Entonces hay razones independientes que están dadas por sensopercepción, la memoria y capacidades inferenciales. Entonces es eso. Y la pregunta de Carolina no le puedo responder porque no entiendo, no sé qué es causística. Entonces si ella me pudiese clarificar y yo le respondo con mucho gusto. Entonces no le puedo responder ahorita. Y vamos a ver. Una diferencia, digamos, entre filosofía y ciencia es que la evidencia de la filosofía y la ciencia es que la ciencia, digamos, sí tiene un background, o sea, tiene información de fondo que le permite ganar tracción. Entonces, por ejemplo, el evolucionismo sí, aparece, pero no aparece solo, digamos, que hay un conjunto de teorías, está las teorías moleculares, está, digamos, la paleontología, está la paleobotánica, que ayudan, digamos, a que la evidencia del evolucionismo tenga tracción. Por mientras, parece que la filosofía no tiene esa capacidad de tracción, y eso sería la diferencia entre el tipo de evidencia y la capacidad de la evidencia de justificar en los dos casos. Y ya la última cosa es que yo hablo aquí de evidencia como contenido proposicional, o sea, no es como, por decirlo así, como ver una, no sé, tener una sensación, sino más bien como contenido proposicional, y yo creo que estamos obligados a creer, digamos, a adquirir una creencia o a tener una creencia justificada solamente a través de contenido proposicional. Entonces, cuando hablo de evidencia en filosofía, me parece que ese sentido, ¿verdad? Que hay un contenido proposicional que justifica una creencia, que es lo que yo digo que no adquiere, digamos, la justificación. Entonces, así rápidamente sería eso. muchas gracias. Le doy la palabra entonces a Luis Mata para las preguntas que me dirigieron a él. Bueno, con respecto a la pregunta, no hace falta la presencia del sabio para que se generen esas pasiones alegres.
Estas pasiones alegres se generan por medio de los diferentes encuentros que tenemos constantemente, que pueden generar el afecto de alegría. Incluso, por ejemplo, si nos reunimos con nuestros amigos o cualquier cosa de esa naturaleza de la que no necesariamente somos causa adecuada, pero nos genera igual alegría. Un ejemplo muy claro es en el fútbol, las barras, cuando su equipo gana, son sumamente felices, aunque ellos no están ahí en un contexto bastante imaginario, pero se produce la alegría y ahí no necesariamente hace falta la presencia de un sabio que los conduzca. Igualmente, según lo expone Spinoza, sí puede llegarse a una religión que conduzca a la salvación en el sentido de que no sea una religión que esclavice por medio del miedo. Y pues la crítica de Spinoza no va contra toda religión, sino solamente a esta, en la que los teólogos recurren al miedo para esclavizar a los fieles y así establecerse una posición de poder sobre estos. Entonces, esa sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos a tiempo. Yo creo que podemos entonces ir cerrando para la actividad siguiente. Entonces, muchísimas gracias. Me parece que fue una excelente discusión la que se realizó en esta mesa. Y nos veríamos entonces a las 4, ¿verdad, Sergio? Entonces, muchas gracias. Exactamente. Nos vemos dentro de media hora.